Yo pensaba que vender era malo, que estabas estafando a la gente, que era perseguir, que era forzar, casi extorsionar. Como toda decisión, primero la tomamos a nivel emocional y luego a nivel racional. Compramos primero por la emoción y luego justificamos con la razón. Cuando yo estaba en el hospital hasta arriba de guardia y de trabajo, lo único que me salvaba de estar ahí sin que me deprimiera era tener mi proyecto aparte, que lo estaba haciendo crecer para luego poder salir de ahí y escapar. Y es como si tú quedas en una primera cita y de repente te sientas a la mesa y le dices a la chica, oye, ¿nos vamos a la cama? Obviamente a la persona le va a generar un rechazo enorme. Pero aseguramos que si aplicáis esto al 100% y sobre todo cambiamos la forma de encarar las ventas, os aseguro que podéis ganar más dinero de lo que estáis pensando ahora mismo. La sinceridad tiene un precio, Víctor, ¿vale? Y al final de lo que se trata es de ayudar realmente a la persona y no simplemente vender por vender. Si de verdad te gustan las personas y te gustan ayudar, esa es la verdadera ayuda. ¿Y si te dijera que se puede ganar tu sueldo en menos de media hora? Probablemente no me creerías, pero no es magia, es neurociencia aplicada y te lo puedo garantizar. En este último año hemos facturado más de 500.000 euros siguiendo el sistema que vas a aprender hoy en este vídeo. Para eso he traído aquí a Yasin, director de ventas de mi programa, la Academia de BT Online. ¿Cómo estás, Yasin? ¿Cómo se puede conseguir esto? ¿Ganar tu sueldo en media hora? ¿Eso es posible? ¿Cómo se hace? Bueno, Víctor, antes de nada agradecerte esta invitación y sobre todo, obviamente, claro que se puede ganar el sueldo que tú tienes como médico en 30-45 minutos, ¿no? Pero obviamente, primero y ante todo, tienes que tener un buen servicio, un servicio que dé resultados a los pacientes con los que tú trabajas y sobre todo entendiendo a la persona que tiene delante cuando está haciendo esa videollamada, ¿no? Porque mucha gente confunde una venta con la venta agresiva del típico comercial farmacéutico y no se trata de eso, se trata de neurociencia, de entender exactamente qué es lo que nos está diciendo la persona que tenemos delante y a partir de ahí llevar una comunicación totalmente normal, como si estuvieses con tu mejor amigo o tu mejor amiga y conocer cuáles son sus inquietudes y sus problemas. Es que anda que no me he comido yo chapas de comerciales de farmacéutica, ¿no? Si tuviéramos que decir, Yasin, ¿qué diferencia hay entre la venta agresiva típica comercial de toda la vida, a la que todos estamos acostumbrados, que quizás es la única que conocemos, ¿no? Y este sistema nuevo de ventas, de neuroventas, podríamos Correcto. llamarlo, ¿qué diferencia tendría? Bueno, hay bastantes diferencias, ¿no? Pero la más notoria diría que es que la persona, por ejemplo, del comercial típico, ¿no? Como el farmacéutico que viene a ofrecerte, el comercial farmacéutico que viene a ofrecerte sus productos, el único interés que tiene ahí es su comisión. Ese es el único interés. Y es una forma agresiva y sobre todo en la forma en la que te quiere vender el producto que no tiene nada que ver con el entendimiento de la persona que tenemos delante. No te escucha cuáles son tus inquietudes, no sabe exactamente qué producto es el que necesitas. Y eso es lo que sobre todo diferencia entre una venta agresiva y una venta desde el entendimiento del comportamiento humano. Que lo que yo me fijo sobre todo que los médicos tienen, porque más que nada porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo me acuerdo cuando entré al hospital que no tenía ni idea de lo que era una venta, no había vendido nada o casi nada en mi vida, yo pensaba que vender era malo, que estabas estafando a la gente, que era perseguir, que era forzar, casi extorsionar a la persona, pero realmente cuando aprendes un modelo de venta que es más natural, que estás comprendiendo, que estás escuchando a la persona, como tú dices, creo que empieza a pensar no tanto en cobrarte la comisión, sino en ver cómo puedo ayudar yo a la persona. Y si la puedo ayudar, y solo si la puedo ayudar, ofrecerle mi producto. O sea, ¿cómo ofrecemos por entrar al trapo, porque al final tenemos que ganar nuestro sueldo en media hora, por entrar al trapo ahí? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se ejecuta? Es decir, ¿cómo lo llevamos a la práctica realmente? Vale, Víctor, antes de entrar en detalle, ¿no? de cómo se lleva este sistema, lo más importante que tengo que aclarar aquí es que existen falsas creencias, sobre todo en médicos, ¿no? Porque yo hablo mucho con los médicos que quieren entrar a formarse contigo, ¿no? Es que están acostumbrados, por ejemplo, al típico comercial, como el comercial típico de la ONG que te encuentras en el paseo marítimo, que al final no te quiere soltar hasta que tú no te asocias con ellos.
Y eso al final lo único que genera es rechazo en las personas, porque te está obligando, te estás sintiendo presionado por esa persona. Aquí es totalmente lo contrario. Aquí de lo que se trata es primero de entender a la persona. Para eso es como, si te pongo un ejemplo de cuando tu mejor amigo o tu mejor amiga te llama por teléfono que o bien ha discutido con su pareja o has discutido con su jefe, tú quedas con tu amigo, te vas a una cafetería, lo primero que haces no es decir, oye, ¿qué te ha pasado? Sino que le preguntas cómo ha ido su mañana, cómo ha ido en su día, sino que tiene una toma de contacto antes de profundizar en el problema que tenemos en ese momento. Eso nosotros lo llamamos bien toma de contacto, conexión, romper el hielo, hay muchas formas de llamarlo, pero sobre todo de lo que se trata es de conocer a la persona que tiene delante, que se tranquilice, que esto no viene aquí a que le vas a vender un servicio, sino que se trata de empezar a generar confianza en esa persona. Y ya a partir de ahí ir conociendo cuáles son sus inquietudes, sus problemas y guiándolo hacia una solución que tú realmente tienes. Me quedo con la palabra confianza, porque es que lo es todo. Vamos a continuar con el ejemplo este que tú has dicho del comercial de la ONG que te pilla por banda y te empieza a dar la turra. ¿Sabes qué pasa ahí? Que imagínate, tú vas pasando por ese paseo marítimo, vas viendo la playa tranquilito, quizás vas escuchando tu música, los cascos, vas súper concentrado en lo tuyo y de repente te aborda un tío que no conoces de absolutamente nada de nada y te dice, oye, una ayuda para los niños de no sé qué. Y tú dices, tía, ¿esto de qué viene esto? Yo voy en un rollo, tú vas en otro, me estás interrumpiendo mi estado de flow, vamos a decir. Totalmente. ¿Y qué pasa ahí? Eso te genera rechazo porque no hay en esa conexión, no hay esa complicidad. Yo no te conozco de nada, tú Exacto. no me conoces de nada, sé que me estás abordando para venderme algo. Cuando metemos las redes sociales por medio, es muy distinto porque ya te han visto, te han conocido, saben que eres médico, sabes que ayuda a pacientes de no sé qué, sabes que tiene un tratamiento que te ayuda a no sé cuánto. Entonces ya esa confianza ya se la han ganado. Efectivamente. Ya se le han ganado esa confianza. Entonces, no es lo mismo ir a una videollamada con alguien que conocen a saber más sobre lo que tú ofreces que así la puerta fría de, oye, es que yo no sé ni quién eres tú, ¿no? Y sobre todo porque está invadiendo tu espacio. Si esa misma persona utilizase otras estrategias, como por ejemplo el conocer, oye, cómo eres tú, que a nivel también emocional que te transmite el hecho de ayudar a ciertos niños, que ojo, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero son formas de vender tan agresivas que lo único que generan en nosotros es simplemente rechazo. Totalmente. De hecho, hablando de los comerciales farmacéuticos, que son lo que los médicos tenemos más en nuestra cabeza, estamos ahí, terminamos la consulta, la cabeza caliente, y te viene el tío, te entra, te muestra el catálogo, te enseña el vademecum y dices, uff, tengo yo ahora unas ganas de ver esto, que me muero, ¿no? Y empiezan a decirte, no, a ver cómo lo enfocarías tú diferente, pero empiezan, te enseñan el vademecum y dices, mira, pues tengo este producto que hace esto, esto y esto y lo otro, y una diferencia fundamental es que te sueltan la chapa y cuando nosotros proponemos este modelo de venta, habla mucho más la persona que nosotros. O sea, Muy bien. ¿qué diferencia habría y cómo a lo mejor se podría enfocar para hacerlo mejor? Pues mira, sobre todo hay un concepto muy importante, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta que es la autorrevelación. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos que dejar que la persona hable mucho más que nosotros. Y si nosotros cortamos esa autorrevelación, lo único que genera en la persona es más riesgo a la hora de tomar la decisión. ¿Qué quiero decir con esto? De que este típico comercial que lo único que hace es hablar, hablar, hablar y sí o sí tienes que comprar su marca o sus productos, obviamente no se está posicionando en la persona que tiene delante. Oye, esos productos, ¿cómo te van a hacer sentir a ti a la hora de tú ofrecérselo a sus pacientes? A nivel emocional, ¿cómo te va a hacer sentir tú sabiendo que esos productos o esa marca en concreto realmente le está ayudando a los pacientes con los que tú trabajas? Y eso es totalmente fundamental a la hora de cuando nosotros queremos ofrecer nuestro servicio. La parte emocional, y esto le decía mucho Antonio Damasio, ¿no? Nosotros compramos más por las emociones que realmente por las racionales. Si eres médico, estás cansado del sistema del hospital y de las guardias, tengo una buena noticia para ti. Soy el doctor Víctor Bravo y he creado un programa para médicos que quieren ganarse la vida de forma online sin depender del sistema de las guardias ni del hospital ni de otras consultas privadas para generar ingresos de forma autónoma y vivir una vida más libre, esa que siempre has deseado. ¿Cómo te apuntas?
En el formulario que tienes en la descripción de este vídeo podrás apuntarte y te contactaremos para valorar tu caso en detalle en una videollamada y ver si te podemos ayudar. Tienes toda la información en el enlace que tienes en la descripción del vídeo y el comentario fijado. Y ahora sigue disfrutando de este podcast. Ahora hablaremos de eso cuando hablemos ya de la llamada de venta como tal, porque tiene mucho que ver esto que tú has dicho. Pero yo estoy seguro, 100%, que si muchos comerciales de farmacéuticas simplemente aplicaran eso, primero serían percibidos como menos estorbos por parte de la gente y seguro que comisionarían muchísimo, muchísimo más. Porque todo se basa en escuchar y no tanto, pues esto te lo he dicho antes fuera de cámara. El otro día tuve yo 2 llamadas de venta, en este caso iba yo como cliente. ¿Qué pasa? Que acostumbrado a este modelo de venta que practicamos tú y yo, empecé a ver eso, el comercial chapado a la antigua de toda la vida. Fue una llamada y empecé a decirme, no, porque es que mi producto es mejor que la competencia, porque no sé qué, porque nosotros hacemos esto diferente, no sé cuánto, nosotros no somos uno más. Y yo pensando, imagínate qué pensarán los demás, y esto lo pensaba yo. Digo, tío, me la está pelando, tío. Efectivamente, porque Yo quiero saber cómo esto me ayuda a mí, no si tú eres diferente o no eres diferente. totalmente, porque esa persona estaba más en justificar su producto que lo que realmente te iba a solucionar ese servicio o ese producto a ti. Y sobre todo, una vez que hayas solucionado ese problema, ¿cómo te haría sentir eso a ti? Porque al final todo lo que nosotros queremos es solucionar un problema, ya sea en tu caso, en este caso el producto o el servicio que tú querías controlar, como el paciente que viene a la videollamada con los médicos porque tiene un problema. Entonces, si yo en ese momento, la persona, por ejemplo, me dice que no, y yo solamente le justifico no, pero es que mi servicio tiene esto, esto, esto y lo otro, al final yo no estoy mirando desde la perspectiva de lo que me está comentando la persona que tengo delante, sino que estoy siendo egoísta y solamente estoy mirando por mí. Y ese es uno de los fallos que cometemos muchas veces a la hora de afrontar la videollamada. Cometemos muchos, ¿no? Pero, y de hecho, anda, que no he pegado yo trompazo en las llamadas de venta, básicamente por no tener en cuenta estas cosas que estás diciendo tú. Si hemos dicho que lo primero que hay que hacer en una llamada, ¿no? Para acabar ganando un sueldo en media hora, ¿no? Que puede ser 2.500 euros, puede ser 3.500 euros, puede ser 6.000 euros, porque es lo que has dicho tú, es lo que tú quieres. Efectivamente. Realmente. Efectivamente. De hecho, yo conozco gente que en media hora gana 10 o 20.000 euros. Eso pasa, eso existe, pero hay que saber hacerlo bien. Y todo parte, lo primero que hemos dicho, que es la confianza, es decir, que ya partimos de la base de que vamos a una llamada con alguien que nos conoce, que nos ha visto, que ha consumido nuestro contenido, que le parecemos interesantes, que tenemos algo valioso para ellos. Si no se presentan a la llamada. Es el primer fallo, es decir, que si no partimos de esa base, si vamos así a pecho frío, va a ser todo mucho más complicado. El publicar contenido suaviza mucho eso. Y lo segundo es lo que tú has comentado. Escuchar. Escuchar y no tanto decir, no, es que mi programa tiene un seguimiento, no sé qué, es que tiene una aplicación de no sé cuánto, es que tiene esto que te da 3 vueltas a la pata coja. Eso a la gente le da exactamente igual. La gente lo que quiere es sentir, o sea, la gente de hecho te diría que no compra ya ni el resultado, sino las emociones que hay detrás de lograr ese resultado. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Víctor, porque, y fíjate que esto es muy curioso, que cuando yo estoy en las formaciones, ¿no? Muchas veces pregunto si todas las personas sabemos escuchar. Y es que nos damos cuenta de que no todos sabemos escuchar detenidamente, ¿vale? Porque una cosa es la escucha activa y otra cosa es escuchar realmente lo que me está diciendo la persona que tenemos delante, ¿vale? Porque muchas veces lo que suele suceder es que cuando yo estoy escuchando a la persona, aquí entran en juego muchos factores como por ejemplo el egoísmo implícito de querer destacar o el síndrome del impostor de una persona me ha comentado algo de que yo entiendo perfectamente y como quiero quedar de saberlo todo, pues lo interrumpo y eso al final corta lo que he comentado antes, la autorrevelación de la persona. Hay muchos factores que entran en juego y que hay que trabajar mucho, ¿no? Pero sobre todo, si nosotros queremos conocer cuáles son las inquietudes de la persona y qué es lo que realmente le va a mover a tomar la decisión, si no tenemos una muy buena escucha activa, es muy difícil conocer cuál es el problema que tiene la persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que mejorar. Totalmente, es que ¿cómo podemos llegar a saber lo que le duele a una persona si no habla ella más que nosotros? Efectivamente. Y aquí también entra en juego otra cosa importante, que es realmente todas personas
Para que se dé la toma de decisión se tiene que dar dos factores importantísimos, que es la confianza y la certidumbre. La confianza es el, oye, eres tú la persona realmente que me puede ayudar, y la certidumbre es si lo que tú me estás ofreciendo realmente va a resolver mi problema. Y eso se tiene que dar sí o sí en la videollamada de venta. Si no se dan esos dos factores, va a ser muy complicado que nosotros consigamos hacer que la persona entre a trabajar con nosotros, ¿vale? Pero otro factor más importante todavía es llegar a la raíz, a lo que realmente mueve a la persona a tomar la decisión. Y esto lo veo en todas las videollamadas, en todas las correcciones que le hago a mi alumno en la videollamada, y es que nos quedamos en la parte superficial, no nos adentramos hacia adentro. Pero no sé por qué tenemos ese miedo, tenemos esas falsas creencias de estoy invadiendo el espacio de la persona, y eso es lo que muchas veces también hace la diferencia entre conocer cuál, vamos a llamarlo como lo conoce todo el mundo, ¿no? Cuál es el verdadero dolor, a quedarme con simplemente la palabra de me siento mal. Pero para eso hay que tener una muy buena escucha. Y una buena confianza inicial, porque tú no le vas a contar tus problemas a quien no confías, ¿no? Muy bien. Por eso se tiene que dar la confianza y la certidumbre. Y yo añadiría algo que luego podemos resumir un poco, la urgencia. Alguien que no tiene urgencia no va a comprar nunca. Pero aquí no nos equivocamos, Víctor, porque mucha gente confunde urgencia con, no, es que si no tomas la decisión porque me queda una plaza y si no la coges te quedas fuera, No la urgencia ¿vale? falsa. Efectivamente, urgencia, sobre todo en neurociencia, ¿vale? Es hacerle ver a la persona cuánto tiempo pretende seguir en la situación que tiene a día de hoy. El cómo se verá esa persona dentro de 3 meses, 6 meses o incluso dentro de un año si no toma acción y revierte la situación que tiene a día de hoy. Eso es la urgencia. Pero para llegar a esa urgencia hay que hacer consciente también a la persona del problema que tiene en este mismo momento. Para eso se puede trabajar de diferentes formas, pero obviamente si nosotros no generamos conciencia en la persona de que tiene que tomar la decisión ahora, es muy difícil que sea consciente y que tome la decisión de comenzar a trabajar contigo. De hecho, esto lo llamamos nosotros en las llamadas de venta, lo llamamos resolver objeciones por adelantado. Lo que estamos haciendo es básicamente rebuscar en todas las cosas que acabas de comentar tú. Todo empieza por esa confianza inicial, fase de conexión, que hay además uno de los errores que comete la gente en lo que has comentado tú, que lo hablamos antes fuera de cámara, una alumna de nuestro programa de los médicos que estuvo en la llamada contigo, que te preguntó, pero ¿cómo voy a tener una fase de química o de conexión con alguien si yo lo que le tengo que explicar es cómo le voy a ayudar a resolver su problema de... No me acuerdo qué era, pero si yo lo que tengo que entrar directamente es en resolver el problema, ¿qué me interesa a mí si tiene hermanos, si tiene familia, de qué trabaja, ¿no? ¿El por qué? Porque eso es un error. Eso es un error porque tenéis que tener en cuenta que la persona que viene a la videollamada viene con el cortisol por las nubes, viene ya con la creencia de a ver qué me va a vender esta persona. Y obviamente si yo quiero generar un muy buen impacto desde el primer momento en el que descuelgo la videollamada, yo tengo que relajar a la persona. Recuerda que somos seres humanos, que somos personas. Y al final, oye, nos gusta conocernos. Y lo primero que tenemos que hacer es relajar a la persona que tenemos delante. El simple hecho de preguntar a la persona, oye, ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? Eso nos va a ayudar a establecer una conversación inicial que genere un impacto, pero sobre todo con la intención de que la persona se tranquilice, se relaje y que podamos afrontar la videollamada con el cortisol más bajo de lo habitual. Pero y es que lo hacemos con cualquier relación humana. Es que no ya ni una llamada de ventas, ni yo qué sé, que cuando vas a visitar a tu abuelo, haces lo mismo. Efectivamente, Haces lo mismo. efectivamente. O sea, tú a tu abuelo, cuando vas a verlo, o a tu madre o a tu padre, pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas la semana? No sé qué, no sé cuánto. No le dices directamente, oye, dame dinero para no sé qué. No. Efectivamente. Empezamos siempre cualquier conversación, cualquier cosa, o como ligar, por ejemplo, pregunta a la persona quién es, dónde vive, quiénes son sus padres. Dice, nos vamos a la cama ya. No. Eso al final lo único que va a generar es rechazo, ¿no? Yo pongo también muchos ejemplos a nivel de relaciones, a nivel de sexo también, ¿no? Y es como si tú quedas en una primera cita y de repente te sientas a la mesa y le dices a la chica, oye, ¿nos vamos a la cama? Obviamente a la persona le va a generar un rechazo enorme. Primero mantiene una conversación,
te preocupas por la persona que tienes delante, la conoces. De esto se trata absolutamente igual, de conocer a la persona que tenemos nosotros delante. Vale, que al final no es. También depende de uno de qué tipo de preguntas quiere hacer. Hay algunas preguntas que son más personales, otras que son menos. Mi recomendación, no sé cuál das tú, es empieza por preguntas poco comprometedoras. Exacto. Y ya según se vaya abriendo la persona, te va dando permiso para preguntarle más por una cosa que por otra. Pues yo qué sé, preguntarle a alguien desde dónde me estás llamando es algo bastante poco comprometedor e invasivo, pero ya permites que se relaje la persona un poco, por lo que has dicho. Efectivamente. Es una mala llamada de, ay, ¿qué va a venderme este? ¿Qué va a venderme este? Efectivamente. Y fíjate que yo solamente quiero venderte algo, pero solo si te puede ayudar y si me caes bien y si creo que puede entrar en mi programa, porque si eres un pelmazo, eres un pesado y me va a generar más problemas que beneficios, oye, que no sería la primera vez que habéis descualificado Totalmente. para que no entre el programa. Totalmente. ¿Qué pasa? Y eso es lo que nos caracteriza a nosotros también, ¿no? De que la sinceridad tiene un precio, Víctor, ¿vale? Y al final de lo que se trata es de ayudar realmente a la persona y no simplemente vender por vender, porque también hay que ser realistas con muchísimos pacientes y decirles que no podemos ayudarles. No queremos solamente, oye, vale, el servicio tiene X importe la inversión. Yo no busco solamente beneficio económico. Si tú miras todo esto desde la perspectiva de ayudar, te aseguro que la videollamada va a ser el último dolor de cabeza que vas a tener, porque todo va a fluir, pero siempre y cuando estás mirando desde el entendimiento y sobre todo tienes a la persona más por encima que por ti mismo. Y que paradójicamente te llevará a ganar más dinero. Efectivamente. Y todo es una rueda. Todo es una rueda. Y esto es lo que al final, oye, pues nosotros enseñamos a los médicos que están trabajando ya con nosotros a quitarse esas falsas creencias de yo no sé vender. Obviamente, ¿cómo vas a saber vender si Si no has practicado. si no has practicado y estás acostumbrado al típico de la ONG que te coge en mitad del paseo marítimo o al farmacéutico que lo único que viene a soltarte un pitch y un guión de por qué sus productos son los mejores del mercado? Obviamente eso te genera rechazo. Y obviamente tienes mala relación con la venta, mala relación con el dinero. Porque incluso yo he llegado a ver que cuando llega la hora de afrontar cuánto es la inversión de su servicio, empieza a temblarle la voz, el cortisol se lo sube por las nubes, empiezan a temblar y obviamente eso también es porque tenemos mala relación con el dinero. Y con la falsa creencia también de, Cobrar el malo. efectivamente, cobrar es malo y como que estoy engañando a la gente. Yo siempre se lo explico de la siguiente forma. Cuando estáis en un hospital, vosotros tenéis una nómina a final de mes. ¿Por qué? Porque habéis hecho un trabajo, ¿verdad? Al final aquí es lo mismo. Estás ofreciendo un servicio, pero no estáis vendiendo criptomonedas y ojo, yo no estoy en contra de eso, ni mucho menos, que no estáis vendiendo algo que realmente no está ayudando a las personas. Estáis vendiendo un servicio médico. Le estáis dando salud a la persona que tenéis delante. Y obviamente para saber también cuáles son las inquietudes que tiene esa persona, volvemos a lo que hemos comentado al principio. Tenemos que conocer exactamente exactamente qué es lo que quiere la persona que tenéis delante. Y eso es lo que hay que aprender. Y sobre todo tener en cuenta que al final, como toda decisión, primero la tomamos a nivel emocional y luego a nivel racional. Compramos primero por la emoción y luego justificamos con la razón. Totalmente. Y esto es así. Ir a rebatir eso tiene que echar por tierra muchos papers primero. Total. Y por eso yo insisto mucho en que en todas las videollamadas tiene que estar acompañado por la parte emocional. Si no hay una parte emocional, es muy difícil que la persona tome la decisión de trabajar contigo. De hecho, te diré más todavía, porque muchas de las cosas que los médicos echan de menos es recuperar su vocación. A mí me pasaba. Cuando yo estaba en el hospital hasta arriba de guardia y de trabajo, lo único que me salvaba de estar ahí sin que me deprimiera era tener mi proyecto aparte, que lo estaba haciendo crecer para luego poder salir de ahí y escapar. Eso era lo que mantenía mi vocación. Pero tú la vocación no la puedes mantener pasando 50 pacientes al día en una consulta que ya ni los escuchas, es que estás ahí mirando el ordenador mientras tecleas mecánicamente como un autómata, diagnosticando síntomas y signos y patología y haciendo y elaborando informes que son mucho más detallados que la escucha que has hecho. Es muy difícil mantener la vocación así. Entonces, mucha gente dice, no, es que, claro, es que si me paso el mundo online, no sé qué, perderé la vocación, no sé qué. Mira, en mi experiencia,
mejoras tu vocación Totalmente. porque escuchas a la persona, le prescribes un tratamiento, la persona está contenta de entrar y de pagarlo porque va a recibir además un servicio mejor, una consulta de 5, 10, 20 minutos a lo máximo. Y luego encima, por ejemplo, este fin de que tenemos un evento presencial que los vamos a ver a todos en grupo, que lo que van a compartir, lo que han aprendido, yo qué sé. Para mí es llevar la medicina un paso más allá. Y sobre todo, visto porque, y yo que lo veo diariamente en tu programa, con las personas que trabajamos con las que tienen diabetes y sobrepeso, es que se ayuda realmente a las personas. Se ayuda, no es una visita médica como cuando vienen a la primera videollamada con nosotros, que tienen a lo mejor una cita médica cada mes y medio, cada 2 meses si tienen suerte, pero aquí no, aquí se ayuda realmente a la persona. Y eso es con lo que se tienen que quedar todos los médicos que muchas veces tenemos, vuelvo a repetir, esas falsas creencias de no, es que no estoy ayudando a la persona, no, es que realmente le estoy cobrando y me estoy sintiendo mal. No, tenéis que olvidaros de eso. Es que estáis ayudando realmente a la persona con un seguimiento diario, estáis escuchando a la persona diariamente, cualquier problema que puede llegar a tener entre semanas que vosotros se lo podáis solucionar. Eso es la verdadera ayuda, no la ayuda de una consulta de 10 minutos, te prescribo lo primero que tenga en el ordenador y hasta luego y nos vemos dentro de 3 meses. Si de verdad te gustan las personas y te gustan ayudar, esa es la verdadera ayuda. Generar confianza, en resumen, saber escuchar, saber anticiparte a las objeciones, que esta pata nos queda un poco corta, pero en otros podcasts la vamos a desarrollar bien, así que suscribiros porque os la vamos a explicar muy bien. Y luego finalmente diríamos no tener miedo a ofrecer nuestro producto, cobrarlo de forma justa al resultado que vamos a dar, y esos resultados nos van a generar la confianza para realimentar esa rueda, tener cada vez más confianza en lo que vendemos, más y mejores casos de éxito, y eso nos va a permitir vender incluso a precios mayores y la gente va a estar encantada de pagárnoslo, y así es como generamos esa rueda. Esa rueda, efectivamente. Pues ya sí, lo vamos a dejar aquí. Suscribiros al canal, estaros pendientes de los próximos podcasts. Dejadnos en los comentarios, porfa, dudas, miedos, no sé, discrepancias que podáis tener de esto que estamos diciendo. Pero aseguramos que si aplicáis esto al 100% y sobre todo cambiamos la forma de encarar las ventas, os aseguro que podéis ganar más dinero de lo que estáis pensando ahora mismo. Efectivamente. Fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Gracias. Chao.